Anti-aliasing. Es el nombre que recibe una de las configuraciones gráficas de GTA San Andreas en PC. Esta opción la volveríamos a ver en la edición definitiva, funcionando de formas diferentes. ¿Cuál es la función real del anti-aliasing? ¿Sirve para algo? ¿Ayuda o perjudica al rendimiento del juego? Hoy sabrás la respuesta. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el anti-aliasing? Yo tampoco, pero ahora les explico. Esta se compone de dos palabras, anti, que significa en contra de, y aliasing, que como vimos en el video del MIB mapping, se refiere a los defectos gráficos en una imagen. En este caso el aliasing se refiere principalmente a los llamados bordes dentados, mejor conocidos como dientes de sierra, que provocan que los modelos se vean pixelados. En GTA San Andreas sin anti-aliasing se pueden notar estos bordes dentados, principalmente en los personajes y edificios. Aquí es cuando entra el anti-aliasing para corregir estos defectos visuales. Existen diferentes tipos de anti-aliasing, pero GTA San Andreas en PC utiliza uno en específico. Multi-sampling anti-aliasing. El anti-aliasing que utiliza el juego es el multisampling. Este tipo de anti-aliasing se caracteriza por suavizar los bordes de los polígonos, es decir, va a suavizar únicamente los bordes de los modelos que se están renderizando. En el juego sin mods, el anti-aliasing está disponible en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, y nivel 3. Sin embargo, según la información oficial del juego en PC, este puede llegar hasta 6. Como pueden ver aquí ya se nota claramente el suavizado de los bordes. Si estamos jugando a una resolución muy alta, podría decirse que utilizar valores altos de anti-aliasing es completamente innecesario. Cosa contraria si estamos jugando a una resolución menor. Como detalle adicional, el autor de Silent Patch menciona que estos son los valores reales de anti-aliasing del juego sin mods. Y no, esto no es un error de edición, el propio Silent menciona que estos son los valores reales de anti-aliasing. ¿Pero qué diablos, me estás diciendo que el valor 1 y 2 son exactamente los mismos? Ya que mencionamos al Silent Patch, este mod actualiza los valores de anti-aliasing, de forma similar a los juegos modernos. Los valores pueden ser 2x, 4x, 8x, hasta 16x en las gráficas más potentes. Mientras más alto sea este valor, el anti-aliasing nos dará mejores resultados. ¿Pero qué significan exactamente estos valores con X? Simple, estos números se refieren a las submuestras por píxel que se utilizan para el anti-aliasing. ¿Pero esto qué significa? Esto se explica muy fácilmente con el multisampling 4x. Vamos a tomar de ejemplo el polígono más simple, es decir el triángulo, dentro de una cuadrícula. Tenemos el triángulo representado de dos formas, la primera forma es el triángulo original, mientras que la segunda forma es el triángulo rasterizado, es decir, el triángulo procesado por la GPU. Vamos a suponer que las submuestras son puntos invisibles que están dentro de cada píxel. En el polígono sin anti-aliasing, este utilizará únicamente una muestra de píxel. Las muestras utilizadas por el triángulo están con color. Como estamos utilizando únicamente una muestra de píxel, esto nos da como resultado que el objeto se vea pixelado, con los llamados dientes de sierra. En pocas palabras, no cambia nada. Esto no ocurre si utilizamos el anti-aliasing multisampling. Como su nombre lo indica, lo que hace es utilizar múltiples muestras para el suavizado de los bordes, en este caso estamos utilizando 4 muestras de píxel, y esto nos da como resultado el polígono con anti-aliasing. En pocas palabras, hemos corregido los bordes dentados. Como pueden ver si no son ciegos, el triángulo no está tomando todas las muestras de algunos píxeles, y esto significa que va a renderizar únicamente un porcentaje del píxel, y esto es lo que genera el suavizado de los bordes. Por ejemplo, si está utilizando una muestra de píxel, este se va a renderizar un 25%, si está utilizando 2 se va a renderizar un 50%, si está utilizando 3 se va a renderizar un 75%, y si está utilizando todas las muestras, el píxel se va a renderizar completamente. En resumen, los píxeles que se están renderizando parcialmente, son los que producen el efecto de suavizado de los bordes. Con todo lo que hemos visto anteriormente, claramente si utilizamos valores altos haremos que se usen más puntos de muestras, lo que da como resultado un suavizado de los bordes excelente. ¿Pero utilizar valores altos puede afectar al rendimiento? La respuesta es sí.
El multisampling anti-aliasing es un proceso que le exige bastante a la GPU para renderizar los bordes suavizados en los modelos 3D, y utilizar valores altos pueden provocar un impacto significativo en el rendimiento. En mi caso, pasar del juego sin anti-aliasing al valor 2X, me cuesta aproximadamente un 11% de rendimiento, al valor 4X me cuesta un 18%, y al valor 8X me cuesta un 28%. En la edición definitiva también está presente el anti-aliasing, pero este es diferente al multisampling de la versión clásica. Tenemos 4 opciones de anti-aliasing. Fast Approximate Anti-Aliasing. A diferencia del multisampling que suaviza los bordes de los objetos que se están renderizando, el anti-aliasing rápido y aproximado se encarga de suavizar la imagen en pantalla. En resumen, el anti-aliasing FX es como un postprocesado que suaviza la imagen para corregir los bordes dentados. Esta es la opción más ligera de todas, y la que tiene menos impacto en el rendimiento. Sin embargo, también es la opción que menos calidad nos ofrece, pues al ser como un filtro que suaviza la imagen, es posible que el juego se vea borroso. En la edición definitiva podemos escoger la versión normal del anti-aliasing FX, y la versión Plus que mejora un poco la calidad de imagen. Temporal Anti-Aliasing. Este es uno de los más complejos de explicar. A diferencia del anti-aliasing FX que suaviza la imagen final en pantalla, el anti-aliasing temporal se encarga de analizar los fotogramas anteriormente procesados, para que el fotograma actual consiga una calidad de imagen nítida, y al mismo tiempo corregir los dientes de sierra sin perder tantos FPS. Esta vendría siendo la opción calidad-rendimiento de anti-aliasing. Sin embargo, si el anti-aliasing temporal no se implementa correctamente en videojuegos, puede provocar defectos gráficos como imagen borrosa, o el efecto de ghosting al movernos. Yo personalmente no he notado este efecto de ghosting, o al menos no en la edición definitiva. Podemos escoger entre la versión normal y la versión Plus del anti-aliasing temporal. En términos de rendimiento no hay mucha diferencia entre las 4 opciones. El ganador es el Temporal Plus, que nos da una buena calidad sin perder rendimiento. Todas las características de los tipos de anti-aliasing aplican para la versión original de GTA V en PC. Tenemos disponible el anti-aliasing FX. Recordemos que este actúa como un filtro de post-procesado que suaviza la imagen para corregir los bordes dentados. Y por ende, esta es la opción más ligera de todas, y la que tiene menos impacto en el rendimiento. También tenemos el anti-aliasing multisampling. Recordemos que este actúa a nivel geométrico, es decir, va a suavizar los bordes de los modelos que se están renderizando. Esta es la mejor opción para corregir los dientes de sierra. Sin embargo, esta también es la opción más demandante, por lo cual es la que tiene más impacto en el rendimiento. Resumiendo todo lo anterior. El anti-aliasing es una configuración enfocada a corregir los llamados dientes de sierra en los objetos. San Andreas clásico de PC utiliza el multisampling, que suaviza los bordes de los modelos que se están renderizando. Y por último, utilizar valores altos de anti-aliasing pueden provocar un gran impacto en el rendimiento. Entonces, ¿es recomendable tener activada o desactivada esta opción? Todo depende de las características de su PC. Si tu PC te lo permite, te recomiendo activar el anti-aliasing. Yo personalmente recomiendo los valores por 2 y por 4. Así tendremos una buena calidad sin perder tantos FPS. Y en los juegos modernos, les recomiendo utilizar el multisampling, o también pueden utilizar el anti-aliasing temporal plus. Esta última es la mejor opción si queremos tener una buena calidad de imagen sin perder tanto rendimiento. Ahora, si tu PC no es muy potente, te recomiendo desactivarlo. Esto es porque el anti-aliasing es un proceso que le exige bastante a la tarjeta gráfica. Y ya para terminar, ¿existen mods relacionados con el anti-aliasing? Por supuesto que sí. Widescreen Fix, para GTA 3 y GTA Vice City. Este mod no solo corrige la relación de aspecto, también nos agrega a la configuración de anti-aliasing para ambos juegos. Sin embargo, por alguna razón el autor del mod configuró el anti-aliasing del juego al máximo, y esto puede provocar problemas de rendimiento. Para corregir esto, entramos al archivo de configuración, y cambiamos el valor máximo, por un 0. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, lo compartan, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos.
Muchas gracias por todo su apoyo, ya somos más de 6600 suscriptores. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.